con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Esclavos de nadie, pero eran esclavos del pecado, que es peor todavía. Y por eso te damos gracias, Señor, porque en su muerte, Señor, Él nos liberó de la ley, del pecado y de la muerte. Gracias, amado Padre. Amén. Y además vamos a explicar un momentito para los que no estaban, qué es el lavamiento de pies. Y yo creo que la cita bíblica lo dice en sí. Juan 13, del 1 en adelante. Y después vamos a leer algo que nuestro amado Jesús lo dice con tanto sentimiento, que es Lucas 7, del 36 en adelante. Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Yo quiero que quede claro, eso se hace antes de la fiesta de la Pascua. Por eso se está haciendo ahorita, no después ni el mismo día, sino que era antes. Especialmente que el domingo ya va a ser el día de panes sin levadura. Entonces tenemos que hacerlo hoy. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Observe que fue la última cena de Jesús, pero no era la Pascua. O sea que no era la Pascua todavía, porque la gente a veces se confunde. Dice que esa cena era la de la Pascua, no. Eso no fue así. Otra cosa que tenemos que salir del error es que Jesús no murió el viernes. Bien claro está en la Biblia que, por lo que pasa es que cambiaron el calendario judío, y entonces Constantino pues tenía un conflicto con la iglesia evangélica, los judíos, y él estableció que fuera pues que se resucitara el domingo. Pero él murió un día miércoles. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué día fue? Miércoles. Jueves, viernes y sábado resucitó. Porque él era el Señor del sábado. Entonces no podía resucitar un día después. Juan 13:4. Se levantó. Si tenga interés, mis hermanos, venga el otro domingo, porque voy a explicar una serie de datos que usted no ha escuchado. Porque es tan interesante entender bien todo ese proceso de la muerte de Cristo y cómo estuvo todo manipulado. Porque nosotros a veces ignoramos tantas cosas, porque solo leemos la Biblia Valera, y la Valera está escrita por un jesuita. O sea que la Iglesia Católica fue la que autorizó los libros que supuestamente son, pues, que son los que son, ¿cómo le llaman esto? Autorizados por la Iglesia Católica, no evangélica. Pero la Iglesia evangélica dijo amén, gloria a Dios, y lo sigue usando, y eso no es así, porque hay libros que ella tampoco autorizó, que son evangelios que aparecen, pero no aparecen así pues como autorizados. Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque fíjese que el lavamiento de pies significa que a usted le están lavando sus caminos, pero no a caminos ahorita.
los caminos que viene teniendo desde que su célula fue creada. ¿Me comprende? O sea que sus antepasados, todas las herencias de ellos, yo quiero que usted que esté seguro que queden ahí limpios. Y les voy a contar un testimonio para que vea cómo es Dios, pero mire, es algo tan especial. Aquí a Guatemala vino un muchacho y vino que se quería casar con una persona. Entonces yo sabía que había ahí algo feo que a mí no me gustaba. Entonces, lamentablemente para él era en estas fechas. Y le dije, mira, fíjate que te voy a lavar los pies porque es un lavamiento para que tú sanes, que no sé cuánto, pero entonces él aceptó, pero más porque le convenía que aceptar, porque yo era la que se lo decía. Y que si cuando yo le lavé los pies empezó a dar alaridos y yo creo que ya no podía el estómago más sacar nada. Y estaba que ya se moría, entonces llegó mi amiga a verme y me dice, ay no, Maite, yo lo voy a llevar al centro médico porque se oye, pero ay, así afis, donde quería sacar todo. Y entonces después de todo eso yo tuve que orar por él para que se tranquilizara y le pregunté qué espíritu de muerte traía él, qué era lo que tenía, que a quién habían matado, fíjate, así de una vez, porque la gente que tiene un espíritu de muerte, hubo un asesinato atrás. Y me dijo, le voy a decir la verdad, es que yo detesto a la gente religiosa y detesto a la Iglesia Católica. Porque fíjese, me dice que hace tiempo mataron a mi tatarabuelo, pero el problema es que lo hicieron públicamente y mi abuelo estaba observando, mi bisabuelo, y a mí me cuentan ellos toda la historia. Después mi bisabuelo resultó con esquizofrenia. También mi abuelo. Y ahora el que tenía esquizofrenia era él también. Imagínese. Entonces yo sabiendo la procedencia de la esquizofrenia, como me había quedado tranquila, entonces le dije, pero tenés que ministrarte. Entonces mis hermanos, pero para que vea cómo fue que se manifestó todo lo que le estaba saliendo a él. Pero él no aceptó ese acto, ¿ves? Entonces yo quiero que usted sepa que cuando se lavan los pies, es el caminar del hombre, pero a nivel también ancestral, porque son herencias que traemos. El caminante es el alma, que viene caminando de generación en generación, y eso lo dice Santiago, ¿ya? Que a veces contaminamos la rueda de la creación de las generaciones, ¿ves? Con esos caminantes. Está en Santiago 3. Santiago 3, sí. Sí, entonces mis hermanos, yo quiero que usted lo sepa porque es una maravilla lavarse los pies. Y para Jesús y sus discípulos y los hombres de Dios era importante. ¿Qué hacía Abraham cuando llegaba alguien a su casa? Lavarle los pies, ¿ves? ¿Sabe hasta a quién pícaro le lavó los pies a un criado que mandó pues este Moisés? Abraham, cree que le lavó los pies Labán. Y Labán era hijo de un brujo. Pero él, mire mis hermanos, lavándole los pies a Elíasar porque podía contaminar su casa. ¿Qué le parece? O sea que si nosotros hiciéramos eso con toda la gente que llega a nuestra casa, pero era una cosa que tenía obligación de hacerlo, si era una persona que conocía la Torá. O sea que era muy importante. Y también, ¿qué hizo José con sus hermanos cuando llegaron a Egipto? Le lavó los pies. Imagínense, ¿por qué se lo lavó? Porque estaban contaminados, ¿viste? Y vino él y llegando a Egipto, ¿viste? Porque este José conocía este misterio. Es un misterio del lavamiento de los pies. Yo quiero que usted lo sepa porque es una bendición que usted esté conociendo eso hoy. Vamos a dejarlo ahí y vamos a leer Lucas capítulo 7 del versículo 36 en adelante. Y vamos a ver para Jesucristo qué importante es eso, el lavamiento de pies. Si usted no vino dispuesto hoy, pues en su casa lo puede hacer. Pero sí le advierto, mis hermanos, que la Pascua la tiene que celebrar gente que ya hizo un teshuvá. Teshuvá, es que yo digo teshuvá porque arrepentimiento, la gente piensa que es, ay mire, discúlpeme Dayana. No, el teshuvá es sentir el dolor que yo provoqué. Pensar en mi madre, en mi padre cuando yo me portaba mal y sentir, imagínense, a veces hay hijos que se van a emborrachar o no llegan temprano, y los papás y la mamá en un hilo, esperando que llegue. Dice que eso causa mucho sufrimiento. Y lo que no sabe la gente es que si no se honra a la madre, no va a haber suficiente dinero en casa. Va a haber más o menos para comer, pero siempre va a haber como
como dice al día. Si honran a la madre va a haber sustento, y si honran al padre va a haber éxito fuera de la casa. Increíble, aunque su padre haya sido borracho, violador, no importa. Es una palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tengan larga vida y en todo te vaya bien. La gente va a tomar decisiones de casarse con el hombre correcto, la mujer correcta, poner el negocio exacto, ¿no? Pero tenemos que honrar padre y madre. Lucas capítulo 7, versículo 36. Oiga, pues esta escena tan linda. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Si era fariseo, quiere decir que conocía este acto. Lo conocía, ¿ves? Entonces Jesús está pues pensando, ¿por qué no me lavó los pies este? ¿Ves? Porque al que entraba a la casa tenía que lavar los pies. Y habiendo entrado Sí. en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco. Fíjese, pues una mujer, al saber que estaba Jesús en la mesa del fariseo, ¿me? A veces, mis hermanos, la gente que no es de Dios nos da lecciones, pero mire que nos dejan así, como dicen en mi pueblo, cacheteada. Porque a veces como hijos de Dios ni sabemos lo que está pasando, ¿ves? Y una mujer quizá que usted mira que es prostituta, que es una muchacha así, sabe hasta lo que está haciendo ella. Que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el Mis hermanos, yo a fariseo, veces me pongo a pensar que si ella no hace este acto, esto, quizá hubiera sido peor la muerte de Jesús. Fíjese, es que era un acto tan importante para los judíos y para los que somos israelitas, era un acto tan importante, el lavamiento de pies, ¿ves? Y Jesús apreció tanto que esa mujer, no importaba que era prostituta, le hubiera lavado los pies. ¿Sabe qué es tener misericordia del ser humano? Porque Jesús dice ahí que Él a los que amaba los llamó para lavar los pies. O sea que es un amor a las almas que vienen aquí, por las que yo quiero que todos se dejen lavar los pies. ¿Estamos entendiendo? Sí. versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Para sí quiere decir que lo pensó, no lo dijo. Él lo pensó. Pero como Jesús leía los pensamientos de todos, porque Él es el Dios, ¿verdad? Entonces Él dijo que estaba pasando ahí. dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo,
rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Dice, pues Porque el que lava los pies, ¿qué hace Dios con él? Le perdona pecados, mis hermanos. Mejor busque gente que tiene hasta callos y todo para lavar los pies para que Dios le quite todo. ¿Sí? Porque es que a veces nosotros son actos que no los entendemos. Y mire lo que dice Jesús: como ella le lavó los pies a él, que sus pecados eran perdonados. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿eh? versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así es. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a descifrar aquí el código de Pesaj, porque toda la Biblia es un código. Y lo importante es que usted tenga pues sabiduría de parte de lo alto para que el Señor le revele esos códigos, porque es como que es algo encriptado, que usted tiene que sacarlo a luz para que la gente lo entienda de una manera sencilla. Fíjese pues, vamos a buscar, mis hermanos, en Génesis capítulo 15, vamos a revisar aquí que Dios había dado una profecía a Abraham y le había dicho que su descendencia iba a estar esclava en Egipto durante 430 años, o sea que estaba era una profecía. Mis hermanos, ahora yo tengo una opinión de la profecía. A mí me puede aparecer una profecía en Apocalipsis, pero yo puedo cambiarla. Si yo llamo al arrepentimiento, si yo me arrepiento, yo tengo que cambiar todo eso. Y la gente vive decretando que ya no sé qué, que va a ser aquí, que viene el Armagedón. ¿Por qué no se pone a orar la gente para que Dios perdone los pecados de toda Guatemala, de todo el mundo? Para que ese juicio no llegue. Porque en Nínive se había anunciado que iba a destruir Dios a Nínive. Y Él da la oportunidad a través de la oración. Pero vino la gente de Nínive, que era pagana, se puso a ayunar y a orar, y Dios ya no lo juzgó, sino que los bendijo, ¿ves? Y eso es lo que el pueblo de Dios debería de hacer, que ya viene no sé cuánto, que ya va a venir el juicio, que va a venir, ¿cómo se llama eso? Que le llaman el milenio y todo lo que dicen, pero ¿por qué no se arrepiente? Porque está en una profecía, también lo de Nínive era una profecía. Vamos a leer aquí en Génesis capítulo 15. En el 13 lo que dice ahora. Sí. Génesis 15:13. Y él dijo a Abraham: ciertamente tus descendientes serán extranjeros en la tierra ajena. ¿Capítulo cuánto? 15. Pero 15 antes, por favor. Antes, por favor. 13. Desde antes. 5. Después lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si Mis puedes. hermanos, esto es una historia tan fascinante, porque eso de que Dios llevó a Abraham fuera, es que lo sacó de la cobertura de los astros, porque antes, mis hermanos, todos los patriarcas creían en los astros, y lo sacó de esa cobertura para que él descubriera por qué no podía tener hijos, y la gente le cuesta entender todo esto. Vamos a leer ahí. Génesis 15:5. Después lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Y le dijo: así serán de innumerables tus descendientes.
Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que si usted quiere, usted lee libros pues, de los misterios de la Torá y los secretos de la Torá, ahí lo que dice es que él lo sacó afuera para que viera los astros que decían acerca de él, por qué no podía tener descendencia. Y no podía. ¿Y por qué cree que no podía? Porque la descendencia de él venía con mucho pecado. Eso era porque el papá de Abraham era brujo. Entonces, como la descendencia estaba tan contaminada, no podía tener un hijo. Primero tenía que limpiarse de esas ataduras que traía. Y así fue como él pues no entendió, porque no entendió, aquí viene como juicio. Vamos a leer ahora qué fue lo que le dijo Dios. Versículo 7. Después le dijo, yo soy Dios, que te hice salir de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra por heredad. Y respondió Abraham, mi Señor Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Y le dijo, toma una becerra de 3 años de edad, un carnero hermanos, aquí hay algo, pues, como decirle, como dice, está encriptado, por eso la gente con oídos naturales como que le cuesta entender eso. ¿Cómo hago yo para que Dios me dé lo que me ha prometido? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago? ¿Ah? A través de ofrendas, fíjese. Es que si no hay ofrendas no hay nada, porque es una ley espiritual. Para que yo reciba tengo que dar primero algo. Es que solo dando se recibe, dice la Biblia, no está mintiendo, solo dando se recibe. Entonces, cuando yo quiero algo, tengo que dar primero para recibir. Entonces aquí, ¿quieres tú que te diga cómo vas a tener tu descendencia? Pues entonces, dame 5 ofrendas. ¿Quién me dice por qué eran 5? Yo ya expliqué aquí. 5 ofrendas. Eran 5 generaciones, ¿eh? Porque alcanzaba hasta nuestro amado Señor Jesucristo. Hasta Él iba pues alcanzándolo ahí. O sea que estaba Abraham, Isaac, Jacob, José y Yeshua, pues. Génesis 15:9. Y le dijo, toma una becerra de 3 años de edad, un carnero de 3 años, una cabra de 3 años, una tórtola y un Pero palomín. ya me dice que tu descendencia será esclava 430 años. Ya va a Que ver. leéramos antes. Es que mis hermanos, mire, uno se queda asombrado cuando en la Biblia aparece la exactitud de lo que Dios ya había dicho. 10. Todos esto los tomó y los cortó en 2 partes iguales, y le puso cada mitad una enfrente de la otra, pero las aves no las cortó. Y cuando las aves de rapiña bajaban sobre los cadáveres, Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que cuando el sol se ponía, Abraham se sintió vencido por el sueño. Y aquí un terror y una gran tiniebla cayeron sobre él. 13. Y él dijo a Abraham, ciertamente... Mis hermanos, espero que esté oyendo usted con oídos abiertos esto que está ahí, estamos leyendo. Porque es algo muy serio a nivel espiritual. Que cuando uno esté atravesando, pues que pidiéndole a Dios algo, no puede estar dormido. Hay que estar despierto, alerta para ver qué me dice Dios que debo de hacer. Yo miro que la gente pone su necesidad delante de Dios y tranquilo se duerme. ¿Por qué no le pide a Dios que le revele por qué no le ha llegado algo? Y pongo una ofrenda, ¿ves? Y en ese momento Dios va a hablarle, le va a revelar. Le va a decir, claro, y aquí le habló, pero Abraham no entendió. Y mire lo que está haciendo. O sea que para mí se dejó vencer por la oscuridad. Quiero que regrese unos 2 versículos, Mirna. Génesis 15:11. Y cuando las aves de rapiña bajaban sobre los cadáveres, Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que cuando el sol se ponía, Abraham se sintió... hermanos, si yo miro que están descendiendo espíritus inmundos sobre mi vida, ¿qué tengo que hacer? ¿No estar ahí a veces espantándolas, ¿ves? Eso no es así. Tenemos que tomar autoridad y hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios ordena. Versículo 12. Y cuando sucedió que el sol se ponía, Abraham se sintió vencido por el sueño. Y he aquí que un El terror... sueño se llama oscuridad. Y él se sintió vencido por la oscuridad.
Y aquí un terror y una gran tiniebla ¿Oyeron, cayeron. mis hermanos? Se dejó vencer, ¿por qué? Por la oscuridad, por las tinieblas. Mis hermanos, si yo me hubiera dejado vencer por la oscuridad, estuviera aquí predicando. Yo no estuviera aquí, ¿eh? Y aquí un gran terror y una gran tiniebla cayeron sobre él. 13. Y él dijo a Abraham, ciertamente tus descendientes serán extranjeros en tierra ¿Se dan ajena. cuenta en qué momento vino el juicio? ¿En qué momento llegó el juicio? Cuando vino la oscuridad y él se dejó vencer por la oscuridad. Mis hermanos, yo a veces no entiendo muchas cosas porque hay gente que conoce a Dios y por qué permite que un hijo sea borracho pero no hace nada. Mira que un hijo tiene problemas de falta de dinero, de trabajo y no hace nada. Está viviendo en oscuridad en ese momento. ¿Por qué no toma control sobre eso y empieza a orarle al Señor, mis hermanos? Empieza a ayunar, empieza a buscar a Dios de una manera distinta. Por favor, si mira, le pudiera contar a usted las veces que a mí me han dado noticias serias a veces de mi propia familia. Ella no mira que yo me quede dormida ni pensando, ay, qué bueno o no, va. ¿Y qué hago, Mirna? Ella se pone a orar y nos dice, pues, a los que estamos ahí cerca que la apoyemos y pone ofrendas, porque dice, hay que hacer ahorita una sidacá o una obra de caridad, y Dios le pone a una persona necesitada y ella sabe que es por eso, porque ella al hacer eso se va a liberar ese problema. Pero mire, mis hermanos, es una cosa tan seria, mire, tan increíble. A veces la sidacá que tengo que hacer es bastante fuerte, ¿ves? Porque es fuerte lo que yo estoy viendo por venir. Entonces, pero la gente no, viene un problema serio, agarra unos 100 quetzales, perdón, es que no es así, porque es algo que a mí me cueste. ¿Qué le costaría a usted? ¿Cuánto le costaría dar algo? ¿Ves? Yo no estoy diciendo a la gente que no tiene. Si no tiene, pues aunque sea 10 quetzales, pero con eso Dios va a actuar. No es que esté yo diciendo, ay, de un montón de dinero, no. Es que como dicen, depende. Depende de cómo Dios nos ha bendecido. Génesis 15:13. Y él dijo a Abraham, ciertamente tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena, vivirán allí en servidumbre y serán oprimidos 400 años. ¿Oyó eso? Y todavía se pasaron, mis hermanos, porque fueron oprimidos 430 años. ¿No? Y mis hermanos, pero la gente se deja oprimir porque no hubo un líder espiritual que les dijera, mira, tienes que hacer esto. Tienes que actuar ahora. Por ejemplo, cuando yo vi la pandemia, teníamos que empezar a orar. El presidente lo pidió que ayunáramos y la gente no oró, ni ayunó mucho menos, ¿no? Tenemos que aprender, mis hermanos, a actuar a tiempo. A veces las mujeres miran que es raro al marido y entonces no le ponen atención. Cuando le ponen atención ya hasta otros hijos tienen. Así es. Así es que por favor, atención espiritual, tenemos que estar despiertos espiritualmente. Versículo 14, pero yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con gran riqueza. En cuanto a ti, serás reunido con tus padres en paz, y serás sepultado después de buena vejez. Sí, mis hermanos, vamos ahora a ver, por ejemplo, qué significa pues la fiesta. La fiesta se compone de dos palabras, que es Pesaj. Es Pesaj. Pe significa en el hebreo boca. Saj, lo que dices de tu boca. Algo que tenemos que tratar en este tiempo es cuidar la boca de lo que decimos. Miren, mis hermanos, estamos decretando, estamos criando. Tenemos que tener cuidado. No diga ninguna cosa, por ejemplo, respecto a usted. Ay, es que cómo me duele el cuerpo, es seguro saber qué tengo. Y había ahí una muchacha que me decía a mí, ay, no es que yo cuando me pongo a trapear es que siento que se me aflojan las piernas. Pues se fue porque se le aflojaban bastante, ¿no? O sea que ella misma estaba llamando a la enfermedad y a veces nosotros la llamamos. Tenemos que echarla afuera, decirle que no hay lugar para ella porque somos hijos de Dios y estamos lavados con la sangre de Jesús, ¿no?
pero tenemos que actuar, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Sí. Entonces o sea que el código es que nosotros estamos despejando el código. Pesaj. Hay que tratar ahora con lo que digo por la boca. ¿Y quién era Pesaj? ¿Quién representa a la Pascua? ¿Quién representa? Cristo representa la Pascua. ¿Quién representa la Pascua? Él es nuestra Pascua. ¿Y quién representa al faraón? El enemigo. ¿Y quién representa, mis hermanos, a Egipto? ¿Quién es Egipto? La gente dice que es el mundo, pero no, Egipto es su ego, el que lo tiene a usted esclavizado, el que está pues moviéndose en el Yetzer Ra, que significa en el instinto del mal. Vamos a revisar aquí, vamos a leer Éxodo 12, del 1 en adelante. Aquí está toda la historia de la peregrinación de Egipto. Éxodo 12:1. Y habló Yahvé a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: este mes le será principio de los meses, le será el primero de los meses del año. A ver, ¿quién me dice que es el día 15 de Nisán? Ese día que se debe celebrar. Mis hermanos, es que la Biblia ha sido remanipulada. El día 15 de Nisán es el día que, miremos, ¿tenés el calendario? Y dice, dice Nisán, primer mes, comienzo del año civil. Para Jesucristo, para Dios, ¿cuál era el comienzo del año? ¿Qué día era ahí? Ahora. ¿Ah? Ahora. Dice, primero de Nisán, primer mes, comienzo del año civil. ¿Pero comienzo. qué día era? ¿Qué día era ese? Era el principio de mes. Principio de mes. ¿Estamos entendiendo? Era el primer mes del año. O sea que entonces, ¿qué era en ese día? Era año nuevo espiritual. Y los judíos, ¿qué hicieron? Lo cambiaron y pusieron el año nuevo para septiembre y octubre. Mire, porque es el cierre de todas las fiestas. Entonces ellos lo pusieron así, pero no. Por eso Jesús les advirtió a los discípulos que ellos, por estar haciendo la tradición de la gente, de los ancianos, ya no cumplían con los preceptos de Dios. Lo dijo Jesús. ¿En dónde lo dijo? En Marcos 7. Que ellos, por estar cumpliendo con la tradición de los ancianos, ya no anulaban el mandamiento de Dios, ¿sí? Y es cierto, porque esos eran rituales. Por ejemplo, el ceder que le llaman, que sale hasta gente cristiana, el ceder, ceder es el orden que se debe llevar ahora para esta Pascua. Aquí lo dice claro en el capítulo 12 de Éxodo. El Señor, que hay que tomar 4 copas, que hay que hacer esto. Aquí no dice nada, son ¿qué? Tradiciones de los ancianos. Y no lo tenemos que hacer, porque estamos saliendo del contexto bíblico, ¿sí? Tenemos que hacer únicamente lo que dice Éxodo 12 en adelante. Éxodo 12:2. Este mes le será principio de los meses, le será el primero de los meses del año. Sí. Digan a toda la congregación de Israel: en el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero por cada casa paterna, un cordero por familia. ¿No trajiste el calendario? Es que no lo traje. Lo tengo arriba. Es que en estas fechas hay que tenerlo aquí, ¿ve? Sí. Alguien que tenga un calendario hebreo ahí, judío. Es que mis hermanos, fíjese, pues, si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, perdón que lo diga, pero la Iglesia Católica decidió sacar a todas las fiestas divinas de la palabra de Dios. Ahí está la palabra, pero ellos no dicen que son fiestas judías. La Biblia dice en Levítico 23 que son fiestas para el Señor y que tenemos obligación de cumplirlas, que tenemos que celebrarlas, pero tiene que ser conforme a lo que aquí está escrito. ¿Estamos entendiendo? Es conforme a lo que aquí dice la Biblia, la palabra de Dios. Le quiero comentar a los que me conocen hace poco que yo fui la primera en Guatemala, aquí en Guatemala, que empezó a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Estoy hablando de hace como 30 años. Mi esposo todavía asistía, pues hace 22 años él partió y él asistía a estas fiestas en el Sheraton. Entonces, mis hermanos, yo doy gracias a Dios porque le di vida a estas fiestas. Y mi vida ha sido bendecida desde esa fecha. Porque Dios le agrada que usted celebre sus fiestas. Porque son en honor a Él. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.